Hay asuntos que uno intenta olvidar, pero es inútil, como el polvo del camino que se adhiere a la piel y no se desprende ni frotando con fuerza. Me llamo Catarina. Nací en Poconé, en el corazón. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás y contemplo una existencia que fue tan dura como la tierra agrietada en la sequía, pero que me moldeó hasta convertirme en la persona que soy. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, excepto el valor para seguir adelante. Mi destino me fue impuesto incluso antes de que pudiera comprender lo que realmente anhelaba. Crecí escuchando que una mujer debía agachar la cabeza, aceptar su suerte con resignación y mostrar gratitud por ello. Sin embargo, lo que más me hirió no fue lo que me arrebataron, sino lo que yo misma me vi obligada a dejar atrás, a mi propia hija, mi carne y mi sangre. Hasta el día de hoy, esa herida permanece abierta y sin cicatrizar. Ahora, muchos años después, me encuentro aquí, con el corazón palpitando en mi mano, regresando para enfrentar todo aquello que dejé inconcluso. ¿Será que aún existe una oportunidad para mí? ¿Será que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo? Si alguna vez te has visto en la encrucijada de tomar una decisión que te destrozó el alma, esta historia es para ti. Déjame un comentario desde donde me estás escuchando y suscríbete al canal, porque esta narración te conmoverá profundamente. Nací en una humilde casita de madera que parecía estar construida con simples palillos de dientes, en medio del polvoriento paisaje de Poconé. El techo tenía más agujeros que un trapo viejo, y cuando llovía, teníamos que apresurarnos a colocar recipientes debajo de las goteras para evitar que el agua inundara el interior. Mi padre, don Antonio, era un hombre de carácter áspero, con manos toscas y una mirada severa. Mi madre, doña Marina, vivía en silencio, con la vista siempre fija en el suelo, como si esperara pacientemente a que el tiempo transcurriera. La esperanza era un bien escaso allí. La supervivencia, en cambio, era algo que conocíamos muy bien. Desde muy joven comprendí que una mujer no tenía derecho a elegir. A los 15 años, en un día caluroso y sofocante, mi padre me condujo al altar para unirme en matrimonio con un hombre al que apenas había visto. Era mayor que yo, emanaba un fuerte olor a aguardiente, y sus ojos siempre estaban entrecerrados, como si desconfiara de todo. Ahora eres una mujer casada, fueron las palabras que escuché, y así mi vida dejó de pertenecerme. Intenté convencerme de que tal vez podría adaptarme, de que así eran las cosas en el matrimonio, pero en la primera noche descubrí lo que era el miedo en su verdadera dimensión. Mi marido me golpeó porque lloré. Al día siguiente me golpeó porque no lloré. Y así transcurrieron los días uno tras otro. Llegó un punto en el que ya no recordaba lo que era vivir sin temor. A los 17 años me observé en el espejo y vi a una mujer que no reconocía, delgada, con los ojos hundidos, cargando una tristeza tan pesada como un saco de maíz sobre la espalda. Mi cuerpo era solo piel y huesos, y mi espíritu parecía encogerse cada día que pasaba. Mi rostro estaba constantemente hinchado, mis ojos hundidos y sin brillo. El tiempo allí parecía haberse detenido, como si cada día fuera una copia idéntica del anterior, y yo sabía que si no escapaba pronto, terminaría muriendo allí mismo. Fue en una noche cálida, con el rostro aún ardiendo por la reciente bofetada que había recibido, que reuní todo mi valor y huí. La luna iluminaba tenuemente el camino, pero mi corazón estaba sumido en la oscuridad, latiendo a un ritmo frenético por el miedo. Cada paso que daba me parecía una apuesta arriesgada, pero el mayor riesgo era quedarme. La vegetación crujía con el viento, y cada sonido me hacía temblar de pavor, pero continué avanzando, con los pies descalzos, la ropa hecha jirones y el alma hecha pedazos.
Corrí sin mirar atrás, aunque sabía que lo peor aún estaba por venir. Caminé hasta que mis piernas flaquearon y mi estómago se revolvió. Huyendo del hambre, conseguía aventones con cualquiera que me aceptara. Dormía arrimada a gasolineras, tomaba agua de la llave. Cuando llegué a una ciudad grande, creí que estaba a salvo, pero la libertad sin un rumbo fijo no es verdadera libertad. Fue entonces cuando vi a Zuleika, alta, con un vestido rojo y una sonrisa de quien ya ha visto demasiado. «Estás perdida, muchacha, ven conmigo». Y yo fui. Ese fue mi mayor error. Zuleika me llevó a un sitio que apestaba a cigarro, perfume barato y engaños. «Aquí puedes empezar de nuevo», me dijo, acomodándose los aretes. Solo comprendí lo que quería decir cuando vi a las mujeres sentadas en la barra, los hombres mirándolas como quien escoge carne en la carnicería. Ahí, una mujer no tenía nombre, tenía precio. Me senté en un banco sin saber qué pensar, mientras Zuleika encendía un cigarro y me miraba de reojo. «Estás asustada, ¿verdad?», soltó el humo lentamente. No respondí, pero agregó: «No te asustes, muchacha, la vida aquí es buena, al menos es una vida. Tendrás comida, techo, tendrás gente que te proteja. Allá afuera nadie te da nada». Tragué saliva. Afuera estaba sola, pero ya ni siquiera sabía quién era yo. El olor a alcohol barato y cigarro lo impregnaba todo. En paredes oscuras oía llantos sofocados salir de las habitaciones. Ahí también morí yo. Ya no era dueña ni de mi propia sombra. Ahí el tiempo no transcurría, solo pesaba. Quería gritar, desaparecer, pero sabía que nadie me escucharía. O peor, sabrían y no harían nada. Era ahí donde tendría que sobrevivir o morir en el intento. La primera noche fue un infierno. El hedor intenso a perfume dulce y cigarro se me pegaba, y mi estómago se revolvía con los sonidos de carcajadas y portazos. Quería esfumarme, pero no tenía a dónde ir. Ahí aprendí a callar. Zuleika me llevó hasta un cuarto pequeño, con una cama de colchoneta y espacio para a duras penas acomodarme, porque nadie tiene sosiego en este lugar. Me avisó. «¿Tendré comida?», pregunté en voz baja. Ella soltó una risita socarrona. «Sí, pero nada es gratis». Fue ahí donde entendí que la libertad y el hambre caminaban juntas. Al día siguiente me despertaron golpes en la puerta. Una joven morena, con un vestido corto y ojos hundidos, me miraba con impaciencia. «Levántate, novata, tienes que aprender las reglas». Mi cuerpo aún me dolía por el viaje, pero me levanté con lentitud. Ella me llevó a un salón lleno de mujeres maquillándose, arreglándose el cabello, hablando en voz alta. Ahí ninguna era amiga de verdad, era cada una por su cuenta. Una mujer mayor, llamada Doña Olga, era quien mandaba ahí dentro. «Aquí nadie hace lo que quiere, ¿fue entendido? Ustedes siguen las reglas y punto», dijo, ajustándose un pañuelo rojo en el cuello. «El hombre paga, ustedes obedecen. Quien desobedezca aprende de la peor manera». Sentí mi estómago contraerse. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no salía. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de ahí en ese instante. Las reglas eran claras y rígidas. Nadie salía sin permiso. Nadie rechazaba a un cliente. Nadie hablaba sobre lo que sucedía ahí. «Si alguien chismosea, nosotras sabemos cómo silenciarla», dijo la morena. «La vida no vale nada». Cada nueva regla que escuchaba era como un grillete cerrándose en mí. Me senté en un rincón, intentando hacerme pequeña, pero Zuleika apareció a mi lado. «Vas a tener que aprender, muchacha. Aquí no hay opción». Tragué saliva, sintiendo mi cuerpo entero estremecerse. «Solo quiero irme», susurré. Ella se rió, pero su mirada no tenía maldad. «¿Crees que si fuera fácil salir de aquí, alguien seguiría aquí?» La verdad El impacto fue como una piedra helada alojada en mi pecho. Me sentía atrapada. Las noches se repetían implacables, oscuras,
ruidosas, impregnadas de un hedor a alcohol y resonando con voces estridentes. Me acurrucaba en un rincón murmurando oraciones, rogando despertar de una pesadilla que parecía no tener final. Algunas chicas intentaban ofrecerme consuelo, pero en sus miradas veía el mismo vacío, la misma devastación interna. Allí nadie se permitía soñar. La supervivencia era la única meta. Pasé días sin probar bocado, rechazando los alimentos que me ofrecían. El sabor agrio del temor se apoderaba de cada célula de mi ser, hasta que, una noche, doña Olga llamó a la puerta de mi habitación. «Catarina, hoy empiezas a trabajar». Mi respiración se entrecortó, temblaba de pies a cabeza. «Si no lo haces, será peor para ti». En ese instante comprendí que no había escapatoria posible. El infierno me había engullido por completo. Todo mi cuerpo se sacudía, mis manos estaban empapadas en sudor. Mi corazón latía con tal fuerza que parecía a punto de estallar. «¡Muévete, muchacha!». La voz de doña Olga era tajante, impaciente. Era incapaz de reaccionar. Mis piernas se sentían como pilares de piedra. «¿Vas a hacerme perder la paciencia?», inquirió, cruzándose de brazos. Allí la vacilación no era una opción. Zuleika me jaló del brazo y me condujo por un pasillo repleto de puertas. El aroma a alcohol y cigarrillo era aún más intenso allí. «Respira hondo, Catar, haz lo que tengas que hacer y sal viva de esta», susurró, como si intentara darme un consejo. La miré con los ojos inundados de miedo, pero solo encontré resignación. Esa mujer había renunciado a luchar hacía mucho tiempo. Me empujaron al interior de una habitación pequeña, tenuemente iluminada por una luz amarillenta. Un hombre, con una prominente barriga y una barba descuidada, me examinaba de arriba abajo con una sonrisa lasciva. Mi respiración se detuvo. «¿Tienes miedo, niña? Yo pago bien», dijo, soltando una risotada. Mi estómago se revolvió. La puerta se cerró tras de mí y en ese instante mi alma gritó desgarradoramente. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas, tratando de convencerme de que mi cuerpo no me pertenecía, pero mi pecho ardía, mi mente gritaba, mi instinto me decía que no podía aceptar aquello. El hombre se acercó y tomó mi brazo. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera siquiera procesarlo conscientemente. Grité, lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta. Mi mano giró el picaporte, pero estaba bloqueado. El hombre vociferó: «Tú no te vas a ir a ningún lado, novata. Nadie sale de aquí hasta que yo lo diga». Invadida por la desesperación, sentí el pánico apoderarse de mí, pero allí nadie escuchaba los ruegos de auxilio. El alboroto atrajo la atención de doña Olga, quien abrió la puerta con Zuleika justo detrás de ella. El hombre resopló, ajustándose el cinturón. «Esta necesita aprender cómo funcionan las cosas», refunfuñó. Doña Olga me miró con ojos fríos como el hielo. «Si no sirves para esto, no sirves para nada». Mi garganta se secó. Sabía que pagaría un alto precio por mi resistencia. Me arrastraron hasta un cuartucho en la parte trasera, donde la luz tenue apenas iluminaba las paredes manchadas por el tiempo. El suelo de madera crujía bajo los pasos pesados. Mi respiración era superficial, mis pensamientos caóticos. El silencio del lugar me caló hasta los huesos. Allí comprendí que el castigo llegaría sin previo aviso y que el miedo sería mi compañero a partir de ese día. La noche fue interminable. Mi cuerpo me dolía, pero lo peor era el dolor en mi alma. El tiempo allí parecía detenido, sofocante, como si cada minuto durara horas. Me acurruqué en un rincón, tratando de encontrar algún vestigio de fuerza dentro de mí, pero hasta la esperanza parecía haberse quedado del otro lado de esa puerta. Y en ese instante supe que de ahora en adelante todo se tornaría aún más arduo. El día había despuntado, pero dentro de esa habitación lúgubre parecía que la noche se negaba a ceder.
El aroma a madera húmeda y polvo penetraba en mis fosas nasales, aferrándose a mi garganta. Mi cuerpo se sentía plúmbeo, cada músculo clamaba por alivio. Anhelaba ponerme en pie, pero algo en mi interior se sentía deshecho. Ya no era la misma Catarina que había cruzado ese umbral la noche anterior. La puerta rechinó suavemente. Un haz de claridad invadió el espacio, provocando que mis ojos ardieran. Zuleika hizo su entrada, cerró la puerta tras ella y se acuclilló a mi lado. «Levántate, muchacha. Si te quedas ahí tirada, solo empeorarás las cosas». Su voz denotaba cierta inquietud, aunque mantenía un tono severo. La miré fijamente, carente de la energía para articular palabra. Ella exhaló un suspiro, como quien ha presenciado esa escena incontables veces. «Catarina, debes entender que aquí no sirve de nada patalear ni luchar. Tienes que acatar las órdenes y punto». Sus palabras me calaron hondo. Deseaba gritar que no me doblegaría, pero en mi fuero interno sabía que no había escapatoria. Allí, o uno aceptaba su destino o era aplastado sin miramientos. Con esfuerzo, me incorporé del suelo gélido. Mi cuerpo temblaba y sentía hambre, pero ni siquiera esa sensación se comparaba con el nudo que atenazaba mi garganta. «¿Querrás comer algo?», inquirió Zuleika con cierta torpeza. Negué con la cabeza lentamente. Sabía que aceptar un plato de comida en ese lugar significaba aceptar mi destino allí, pero en ese momento mi cuerpo necesitaba ese sustento más que mi alma. Doña Olga entró sin llamar, como si mi sufrimiento careciera de importancia. «Levántate, deja de holgazanear», espetó con frialdad cruzando los brazos. Me dolía hasta la médula. Me obligué a ponerme de pie. «Bien», sonrió de soslayo, complacida. «Ahora aprenderás a trabajar». Fue en ese instante que comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Las horas transcurrieron lentamente ese día. Me asignaron tareas como lavar pisos, transportar bandejas y limpiar habitaciones. Ejecutaba cada acción de forma automática, como si mi cuerpo fuera un mero instrumento. Cada vez que atravesaba el salón y percibía las miradas de los hombres, sentía un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. Allí yo no era Catarina, sino una más entre tantas. Zuleika me observaba desde la distancia, tal vez esperando que me rindiera de una vez por todas, y quizás, en el fondo, ya me había rendido, porque la verdad era que ya no sabía qué esperar de la vida. Los recuerdos de mi hogar se desvanecían cada vez más, y en ese instante solo anhelaba una cosa: sobrevivir un día más. Al caer la noche, cuando todo estaba a oscuras, Zuleika se sentó a mi lado, se llevó un cigarrillo a la boca y contempló el cielo desprovisto de estrellas. «Debes estar preguntándote por qué sigo aquí, ¿verdad?», dijo. No respondí. Al principio yo también quería huir, gritar, pero con el tiempo uno se da cuenta de que no hay a dónde ir. Permanecí en silencio, con el pecho oprimido. «Catarina, aquí solo se sobrevive si uno sabe cómo jugar, y te guste o no, ahora eres parte de esto». Los días comenzaron a difuminarse. Ya no distinguía si era lunes o domingo, si era mañana o noche. El tiempo allí dentro parecía detenido. Solo existían las voces estridentes, el olor a cigarrillo, el choque de los vasos y las sonrisas falsas de las mujeres que, al igual que yo, estaban atrapadas en ese mundo. Aquel lugar nos engullía, y sin darme cuenta, yo también estaba siendo devorada. A doña Olga no le gustaban las mujeres ociosas. «Si no quieres trabajar, puedes irte», decía, pero todas sabían que irse no era una opción. No se trataba de una alternativa, sino de una forma de hacernos conscientes de que no contábamos con opciones, y comencé a comprender que ahí era preferible pasar desapercibida a atraer la atención. Aquellos que intentaban rebelarse aprendían de la peor manera. El salón principal era un escenario de simulaciones.
Hombres que entraban y salían como si fueran los dueños del lugar. El aroma penetrante del cigarrillo y el coñac se entremezclaba con los perfumes empalagosos de las jóvenes que se paseaban entre ellos. Algunas reían con estridencia, de forma exagerada, como si se burlaran de sí mismas. Otras permanecían en silencio, como si su espíritu ya se hubiera marchado. Yo observaba todo, intentando discernir en qué instante habíamos dejado de ser personas. Zuleika me vigilaba desde la distancia, aparentando querer protegerme, aunque ella misma carecía del poder para hacerlo. Un día me tomó del brazo y me susurró: «Catarina, debes entender que aquí nadie te va a rescatar. Olvida la vida que tenías antes. Esto es todo lo que tienes ahora». Quise replicar, argumentar que aquello no era vida, pero algo en mi interior me paralizó y, por primera vez, pensé que tal vez tenía razón. Las mujeres más veteranas me enseñaban las reglas sin necesidad de muchas palabras. Algunas intentaban aferrarse a pequeños detalles para seguir respirando ahí dentro. Una bordaba pañuelos, otra guardaba un espejito roto y se pintaba los labios cada mañana como si de un rito se tratara. Yo me limitaba a observar, tratando de entender cómo lograban seguir adelante sin derrumbarse. Quizás ese era el secreto, dejar de resistirse. La primera vez que me forzaron a sentarme en la barra fue uno de los momentos más angustiantes. Mi cuerpo se tensó, mi mente gritaba, pero doña Olga me miró desde lejos con esa mirada gélida y supe que no tenía escapatoria. Los hombres pasaban, reían, hacían chistes vulgares. Yo permanecí allí inmóvil, sin saber qué hacer. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que ya no era dueña de mí misma. Las habitaciones eran pequeñas, sofocantes, siempre con sábanas que nunca olían a limpio. El suelo crujía a cada paso, delatando cualquier movimiento. Algunas chicas permanecían allí dentro durante horas, saliendo con los ojos enrojecidos y los hombros caídos. Con cada puerta que se cerraba, un fragmento de alguien quedaba atrás. Yo no deseaba entrar allí, pero sabía que mi momento estaba por llegar. En los pasillos veía llegar a chicas más jóvenes, algunas con la mirada atemorizada, similar a la que yo tenía cuando llegué. Otras ya sabían lo que les aguardaba. Mujeres que alguna vez fueron como yo ahora entrenaban a las nuevas, repitiendo las mismas frases que habían escuchado antes. Era un ciclo, un engranaje que nunca se detenía. Con el tiempo aprendí a desconectar la mente, a dejar los ojos vacíos, a sonreír sin sentir. ¿Era eso o enloquecer? Lo que me aterraba era ver que todas las mujeres que estaban allí alguna vez fueron como yo, llenas de miedo, rabia, desesperación, pero con el paso del tiempo su mirada se había ido volviendo inerte, y yo sabía que si permanecía demasiado tiempo allí, mi mirada también se apagaría. En la cocina, el aroma intenso de la comida se mezclaba con el tufo de bebida rancia. Yo lavaba los platos en silencio, escuchando las conversaciones de las mujeres a mi alrededor. Algunas reían, otras hablaban de un pasado que ya no existía. Una de ellas, llamada Ritiña, me miró y me dijo: «Te vas a acostumbrar, Catarina. Al principio una cree que nunca va a poder, pero se acostumbra». No respondí. No quería adaptarme, pero ya no sabía si tenía elección. No obstante, en ese momento no pensaba en escapar, solo quería sobrevivir un día más, una noche más, una semana más. Si tan solo pudiera superar esta situación, quizás algún día encuentre la manera de seguir adelante, pero en el fondo, sé que nadie sale de este lugar siendo la misma persona que era al entrar. El tiempo transcurre, pero ya no llevo la cuenta de los días. Existo, pero no vivo. El salón, las habitaciones, la cocina, todo es un ciclo interminable donde aprendemos a callar para sufrir menos. Sin embargo, esa noche comprendí que aún tenía mucho que perder.
Fue el día en que quedé marcada de una manera que jamás olvidaré. Doña Olga me llamó con su mirada fría de siempre. Hoy vas a aprender de verdad. Mi cuerpo se tensó. Siéntate ahí en el mostrador y no me hagas pasar vergüenza. Mis manos sudaban, mi cabeza palpitaba, pero hice lo que me ordenó. Sabía que resistirme no servía de nada, no teníamos elección, solo obedecer. Los hombres reían a carcajadas, con olor a alcohol y sudor. Uno de ellos, vestido con un traje arrugado, me miró de arriba abajo y sonrió de lado. «Esta es nueva, ¿verdad?» Mi estómago se revolvió. Se acercó y apoyó su mano pesada en mi brazo. Temblé, pero me quedé ahí, inmóvil. Así era como comenzaba todo. Doña Olga observaba desde lejos. Sabía que cualquier intento de negarme traería consecuencias. El hombre apretó mi brazo y me jaló suavemente. Mi pecho ardía de miedo, no quería ir, pero la voz de Zuleika resonó en mi mente. «Aquí nadie va a salvarte». Y esa noche entendí lo que eso realmente significaba. Me llevaron a una de las habitaciones del fondo. El olor a perfume barato y alcohol se mezclaba con el hedor de las paredes sucias. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se entrecortaba. Quería desaparecer, esfumarme, pero no había salida. Esa noche dejé de ser quien era y una parte de mí murió. Siempre, cuando todo terminaba, me quedaba ahí, acurrucada en la cama, tratando de respirar. Mis ojos estaban secos porque hasta las lágrimas parecían haber renunciado a mí. El silencio era pesado, solo interrumpido por las risas ahogadas del salón. Zuleika entró, me arrojó un trapo mojado y me ayudó a sentarme. «¿Te duele?» No respondí. «Duele menos con el tiempo». Pero yo sabía que ese dolor nunca iba a pasar. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. Ya no me reconocía en el espejo. Hablaba menos, caminaba despacio, obedecía sin replicar. El cuerpo se quedaba ahí, pero la mente se desconectaba. Zuleika me observaba como si lo supiera. «Ahora entiendes», me dijo un día sin necesidad de explicar nada más. Y yo entendía, pero no aceptaba. El salón seguía igual, la rutina se repetía, pero yo ya no era Catarina, era solo una más. Me sentaba en el mostrador, bebía cuando me lo ordenaban, sonreía cuando lo esperaban, pero en el fondo ya no sentía nada, y quizás esa era la única manera de sobrevivir ahí dentro. El tiempo fue pasando, un día, una semana, un mes, después un año. Ya ni siquiera recordaba cómo era mi vida antes de llegar ahí. No contaba los días, no preguntaba las horas. El cabaret, mi prisión y al mismo tiempo el único mundo que conocía. El miedo ya no me hacía llorar, solo existía como el aire que respiraba. Zuleika a veces se sentaba a mi lado, fumando lentamente. «Ya hace 2 años, Catarina». Soltaba el humo al aire como si el tiempo no significara nada. 2 años, intenté recordar cómo era mi casa, mi madre, mi infancia, pero todo parecía distante, como si perteneciera a otra persona. Era como si la Catarina de antaño se había desvanecido, pero la vida en el cabaret seguía su curso, inalterable. Las melodías de siempre resonaban en la radio vetusta. Los mismos parroquianos regresaban cada semana. Las risotadas y los gritos habituales inundaban el ambiente. Nuevas muchachas llegaban con la mirada extraviada, tal como yo lo hice en su momento, aunque esa expresión de inocencia se desvanecía pronto. El sufrimiento se convertía en una costumbre y aprendíamos a ocultar nuestras emociones en lo más recóndito del ser donde nadie pudiera alcanzarlas. Doña Olga permanecía inmutable, severa y fría, controlando cada detalle con su mirada penetrante. «Aquí no hay lugar para la debilidad», repetía sin cesar, y aquellas que osaban rebelarse o desobedecer aprendían rápidamente las reglas del juego. Fui testigo de cómo muchas mujeres eran sacadas a la fuerza y regresaban maltrechas. Algunas incluso no volvían jamás. Ya no me atrevía a preguntar
qué sucedía. Los años fueron transcurriendo y sin darme cuenta llevaba 5 años atrapada en ese lugar. Mi cuerpo había cambiado, mi voz también. Hablaba menos, sonreía menos. Era como si el tiempo me hubiera moldeado a su antojo, transformándome en lo que él deseaba. Sin embargo, una cosa permanecía intacta: el vacío en mi interior, la sensación de que jamás escaparía de allí. Las chicas más jóvenes empezaron a llamarme Catarina, como si fuera una de las veteranas, y lo era. Ahora, mi labor consistía en instruir a las novatas sobre las normas, a evitar problemas y a agachar la cabeza cuando fuera necesario. Pero en el fondo sabía que no las estaba ayudando, solo les enseñaba a sobrevivir una noche más. Mientras limpiaba la barra, Zuleika se acercó a mí. ¿Te has dado cuenta de que nunca hablamos del futuro? Guardé silencio porque aquí dentro no existe tal cosa. Catarina, aquí solo esperamos. Aguardé a que terminara la frase, pero solo emitió un suspiro cansado y lo comprendí todo. Nos limitábamos a esperar que el tiempo se llevara lo poco que quedaba de nosotras. El tiempo se escurría entre mis dedos como arena fina. Cuando me percaté, ya había transcurrido una década desde mi llegada. 10 años. El espejo me devolvía un rostro que aún conservaba su juventud, pero con una mirada cansada, desprovista de brillo. Las nuevas chicas llegaban con los mismos ojos asustados de quienes aún creían en una salida. Yo no decía nada, porque sabía que casi nadie lograba escapar de allí. La rutina era implacable: las mismas canciones en la radio, el aroma a cigarrillo mezclado con perfume barato, las risotadas de los hombres resonando en el salón. Conocía de memoria los horarios de los clientes, los pasos apresurados de doña Olga supervisando cada detalle. El tiempo allí era un círculo vicioso en el que todos girábamos en el mismo eje. Pero ya no sabía si giraba con ellos o si simplemente esperaba que el tiempo me consumiera por completo. Zuleika seguía allí. A diferencia de mí, nunca hablaba de irse. Parecía haber olvidado que existía un mundo más allá de esas paredes. Un día, mientras fumaba cerca de la ventana, soltó un suspiro profundo. ¿Te has fijado en que ya no soñamos? No respondí, porque ya no recordaba lo que era soñar. Solo sabía que la vida allí era un camino sin final. Fue en una de esas noches cuando noté algo diferente. Un hombre que frecuentaba el cabaret comenzó a buscarme más que a las demás. Era distinto. Hablaba en voz baja, observaba todo desde lejos y parecía tener paciencia. Al principio pensé que era uno más que buscaba sentirse especial, pero regresaba cada semana, trayéndome pequeños obsequios como algo de comer. «Toma, Catarina», me dijo una vez, dejando un plato de comida cerca de mí. Era la primera vez en años que alguien me llamaba por mi nombre. Sin emplear la severidad, dudaba si se trataba de una estrategia, si él buscaba obtener algo a cambio. Inadvertidamente comencé a aguardarlo, prestando atención a la apertura de la puerta, intentando discernir si había llegado. Era riesgoso establecer cualquier vínculo en ese sitio, pero tal vez mi corazón, aunque endurecido, aún conservaba un vestigio de humanidad, y ese vestigio empezaba a anhelar sentir algo de nuevo. Con el transcurso del tiempo, él empezó a comunicarse más, indagaba sobre mi vida anterior a ese lugar, hablaba sobre el mundo exterior. Yo escuchaba en silencio, esforzándome por recordar si alguna vez ese mundo me había pertenecido. Sin embargo, con cada relato que compartía, una opresión surgía en mi interior, pues sabía que ese mundo ya no existía para mí. Ya formaba parte de ese sitio y lugares como ese no liberan a nadie. En una noche más apacible, permaneció un largo rato en la barra, solicitó una bebida e inició una conversación como si fuéramos viejos amigos. «Me llamo Arturo», expresó con una sonrisa discreta. «Creo que ya notaste que vengo aquí solo por ti».
Aquellas palabras me sobresaltaron, ya que en ese lugar nadie era especial. No obstante, continuó hablando con una calma a la que no estaba acostumbrada, preguntando sobre mi niñez, mi ciudad. Yo vacilé. Hacía tanto tiempo que no hablaba sobre eso que casi olvidé mis orígenes. Pero, sin percatarme, las palabras comenzaron a fluir. Hablé del aroma de la comida de mi madre, de los juegos en el camino de tierra, de la época en que creía que tendría un futuro diferente. Arturo escuchaba en silencio, con los ojos atentos, como si cada fragmento de mi historia fuera importante. Cuanto más hablaba, más parecía que aquella niña que fui alguna vez aún existía dentro de mí. Charlamos durante horas, y en ese instante me sentí Catarina de nuevo, aunque fuera solo por un momento. Pero el destino tiene una forma cruel de acorralarnos. Primero fue un mareo leve que atribuí al cansancio. Después, los olores del cabaret comenzaron a molestarme más de lo normal. Mi cuerpo se sentía pesado, mi cabeza daba vueltas. Una noche, mientras intentaba cenar un bocado amargo, necesité correr hacia la trastienda. Zuleika me observó desde lejos, con una mirada preocupada. «Catarina, estás esperando un hijo». Mi respiración se entrecortó, y en ese instante supe que mi vida nunca más sería la misma. Los días siguientes transcurrieron como un pesado presagio. Mi cuerpo no parecía el mismo. Un cansancio, una tontura, unos mareos me tomaban por sorpresa. Al principio, supuse que era solo debilidad, pero algo en mi interior gritaba que era algo más. Intenté ignorarlo, seguir con la rutina, fingir que nada sucedía, pero en el fondo sabía que era diferente. Pasé mi mano sobre mi vientre, a un plano, intentando alejar aquel pensamiento. No podía ser verdad, no podía estar esperando un hijo. Pero cada día que pasaba, el miedo crecía. Un niño significaba un cambio, y allí dentro, un cambio nunca era bueno. Si alguien lo descubriera, ¿qué me harían? ¿Qué le pasaría a una mujer embarazada en un lugar donde nadie podía tener futuro? Zuleika ya lo sabía desde el día en que me vio con náuseas en la trastienda. No preguntó, no presionó, solo me miraba de una manera diferente. «No puedes dejar que lo descubran», me dijo cierta noche en un tono serio. Yo ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta hizo que mi pecho se oprimiera. No tenía elección más que ocultar aquello hasta donde fuera posible. Intenté esconderlo de todas las formas, pero mi cuerpo me traicionaba. En el salón, los hombres reían cuando tropezaba. La incertidumbre se manifestaba cada vez con menor sutileza, comentó uno de ellos en tono burlón, refiriéndose a mi estado. Apreté con fuerza el vaso que sostenía, intentando que mi nerviosismo no fuera evidente. Sin embargo, el tiempo transcurría inexorablemente, y mi abdomen, que antes pasaba desapercibido, comenzaba a revelar señales inconfundibles. La ropa holgada ya no cumplía su función de ocultamiento tan eficazmente. Sabía que pronto sería imposible mantener la farsa. Arturo notó mi transformación una noche cualquiera. Se sentó en la barra y me observó detenidamente durante un instante prolongado antes de interrogarme. «¿Te encuentras bien?». Mi respiración se entrecortó, pero asentí con la cabeza, fingiendo normalidad. Él arrugó el ceño, como si intentara descifrar lo que ocurría. «¿Necesitas algo?», insinuó, dejando la frase inconclusa. La palabra «ayuda» resonó en mi mente, pues sabía que no podía recurrir a nadie en busca de auxilio. Los meses fueron transcurriendo y el temor crecía en proporción directa a mi vientre. Al principio, aún lograba disimular mi estado, pero Lake ya no podía ocultar su inquietud. «Te queda poco tiempo, Catarina, pronto doña Olga se dará cuenta». La mera mención de su nombre me provocó un escalofrío. Conocía el destino de las mujeres que se convertían en un problema, y yo estaba a punto de cruzar esa línea. Necesitaba escapar de ese lugar. Por primera vez en años, esa idea se apoderó de mí por completo.
Pero la huida no era una tarea sencilla. ¿A dónde podría ir? ¿Quién me brindaría su apoyo? No tenía nada ni a nadie. Solo una duda asfixiante y un miedo que se intensificaba con cada día que pasaba. Inspiré profundamente, sintiendo cómo la angustia me consumía por dentro. Si mis sospechas eran ciertas, debía proteger a mi hijo, sin importar el precio. El tiempo se agotaba. Mi embarazo ya no podría permanecer oculto por mucho más tiempo. Cada mañana, el miedo me invadía un poco más. Intentaba actuar con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, pero las miradas a mi alrededor comenzaban a tornarse diferentes. Zuleika ya no disimulaba su preocupación. «Tienes que decidir qué vas a hacer», me dijo una noche, mientras yo simulaba limpiar la barra. Pero escapar de allí era imposible. No tenía a dónde ir. Doña Olga no era ingenua. Observaba todo, lo sabía todo. Si aún no había dicho nada, era porque estaba esperando el momento oportuno. Conocía esa mirada suya, esa forma de analizar cada detalle con calma y meticulosidad. Sentía que el corazón se me salía del pecho cada vez que me cruzaba con ella en el pasillo. Sabía que, en el momento preciso, me llamaría a su despacho, y cuando eso sucediera no tendría escapatoria. En una de esas noches, Arturo regresó, pero esta vez no parecía un simple cliente. Su mirada transmitía algo diferente. Me llamó a un rincón apartado y me habló en voz baja, como si cada palabra pudiera ser peligrosa. «Necesitas confiar en mí, puedo ayudarte». Mi cuerpo se tensó al instante. Anhelaba creer en él, pero dudaba si debía hacerlo. La ayuda era una palabra peligrosa en ese lugar. Permanecí en silencio durante un largo rato, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Podía confiar en él? Si me engañaba, sería mi perdición, pero si decía la verdad, tal vez sería mi única oportunidad de salvar a mi hija. ¿Puedes prometerme una cosa?, pregunté con un hilo de voz. Él frunció el ceño. «Si tengo este bebé, ¿puedes llevártelo de aquí?» Mi respiración se volvió irregular. Era la única opción que me quedaba. Los meses transcurrieron y mi vientre creció sin cesar. Ya no había forma de ocultar mi estado. Las chicas mayores me miraban con lástima. Doña Olga no decía nada, pero yo sabía que pronto tomaría una decisión por mí, y no podía permitir que eso sucediera. «¿Estás segura de esto, Catarina?», me preguntó Zuleika una noche. «Sí», respondí con firmeza. «No puedo permitir que mi hija crezca aquí dentro, aunque eso signifique no volver a verla jamás». El día del parto llegó en una madrugada fría. El dolor se apoderó de mí, haciéndome estremecer por completo. Con la ayuda de Zuleika, quien sujetaba mi mano, logré no gritar ni llamar la atención en aquel cuarto sofocante. Gotas de sudor resbalaban por mi cara. El tiempo pareció detenerse al escuchar un débil llanto que resonó en la habitación. Mi hija había llegado al mundo. Era pequeña y frágil, con piel morena y sus ojos cerrados. Deslicé mis dedos sobre su carita, intentando memorizar cada detalle. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Zuleika en voz baja. Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. «Isabela», susurré. Su nombre era Isabela, y yo no podría quedármela. En la oscuridad de la noche, Artur me encontró en la parte trasera. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino también por el dolor. El tiempo se agotaba. «Encontraré a alguien que la cuide», me aseguró. «Te lo prometo». Apreté su mano con fuerza. «Ella no puede saber de dónde viene. Prométeme que tendrá una vida normal». Él asintió, y en ese instante entregué a mi hija al mundo sin saber qué sería de mí. Regresé a mi cuarto con las piernas débiles y el pecho vacío. Me senté al borde de la cama y miré mis manos como si aún estuvieran sosteniendo a Isabela, pero ella ya no estaba allí. El silencio de esa noche parecía más cruel que nunca. Cada sombra en la habitación me recordaba que estaba sola.
El vacío dentro de mí era más grande que cualquier dolor que hubiera sentido antes. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas, pero brotaron con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no disminuía el sufrimiento. Hija, perdóname. Mi voz salió en un susurro quebrado, absorbido por el silencio. Nunca sabría dónde estaba, cómo se encontraba o si algún día me llamaría mamá. Esa incertidumbre me mataba un poco a cada instante. Los años pasaron rápidamente, como un borrón. Cuando me di cuenta, habían transcurrido casi 5 años desde que Isabela se había ido. El dolor nunca desapareció por completo, pero se había escondido en lo profundo de mí, mezclándose con la dura rutina de ese lugar. Zuleika ya no era la misma. El tiempo dejaba sus huellas, su voz se volvía más ronca y sus cabellos comenzaban a encanecer. Aquí dentro no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo, murmuró una noche, y supe que tenía razón. Yo ya no era la misma Catarina que había entrado a ese cabaret. Mi rostro había cambiado y mis ojos cargaban un peso que solo quienes sobrevivían allí podían entender. Sin embargo, una cosa seguía igual, mis ganas de escapar. Nunca lo había dicho en voz alta, pero ese deseo crecía dentro de mí. «¿Piensas en eso, verdad?», me preguntó Zuleika un día. Suspiré. Desearlo no era suficiente. Huir de allí era casi imposible. Doña Olga ya no me prestaba tanta atención. Yo era una de las antiguas, alguien que conocía las reglas y no causaba problemas. Eso me daba cierta libertad. Podía caminar por los pasillos sin levantar sospechas, observar quién entraba y quién salía. Fue así como empecé a notar algo importante. No todos eran vigilados de la misma manera. Una noche, Arthur apareció de nuevo. Ya no lo esperaba, pero al ver su rostro, mi corazón dio un vuelco. «Ella está bien», dijo, como siempre lo hacía. Sentí un nudo en la garganta. «Nunca me olvidé de ella», murmuré. Él guardó silencio, pero su mirada parecía indicar que entendía. Y allí, sentada en ese balcón, rodeada del olor a alcohol y cigarrillo, una certeza creció dentro de mí. No podía morir allí, tenía que escapar. Arthur notó mi inquietud y respiró hondo antes de continuar. «Ella está criada en una granja, en un pueblo chico, rodeada de gente buena». Sentí una opresión en el pecho. Anhelaba algo más, pero las palabras no lograban salir. Ella estaba bien. Catarina tenía una familia que la cuidaba. Sentí un nudo en la garganta, pero solo lo sentí. Jamás podría volver a verla, pero al menos sabía que estaba lejos de ese infierno. Empecé a prestar más atención a los horarios de los clientes, a las puertas que permanecían cerradas y a las que, por descuido, quedaban abiertas, a las chicas nuevas que llegaban y a las que desaparecían. Durante años, jamás había siquiera pensado en escapar, pues me parecía algo imposible. Sin embargo, ahora cada detalle parecía ser una pieza de un rompecabezas. Si realmente quería huir, necesitaba descubrir cómo. Zuleika notó mi cambio. «Estás diferente», comentó mirándome con suspicacia. «¿Qué te sucede?». Respiré hondo, eligiendo con cuidado las palabras. «Estoy cansada, Zuleika. No puedo pasar el resto de mi vida aquí». Ella aspiró el humo del cigarrillo y lo soltó lentamente. «Catarina, nadie sale de aquí». Pero por primera vez en años no quería aceptar esa realidad. Esa noche, tendida en la cama, el techo parecía más bajo. El sonido de los pasos en el pasillo, las risas sofocadas, todo me daba la sensación de que las paredes se estaban cerrando a mi alrededor. No sabía cómo ni cuándo, pero en mi interior ya había tomado una decisión. Iba a salir de allí aunque fuera lo último que hiciera. Llevaba 15 años ahí dentro, 15 años viviendo como una sombra de mí misma, sin un futuro, sin otro nombre que el que me habían dado. Pero en aquella noche, por primera vez, sentí esperanza. Durante meses observé cada detalle,
cada resquicio que pudiera brindarme una oportunidad, y ahora tenía un plan. Si no escapaba ahora, tal vez jamás lo lograría. Pasé semanas estudiando los horarios de las chicas y de los empleados, registrando qué puertas quedaban abiertas y cuáles cerradas con llave. Vi el instante en que el repartidor de bebidas se descuidó y dejó la puerta trasera entreabierta. Me di cuenta de que, en medio de la noche, cuando el salón estaba repleto, nadie prestaba atención al sótano. Solo necesitaba ser rápida y silenciosa. Zuleika se percató de que algo andaba mal. Tienes esa mirada de quien ya hizo o de quien va a hacer una locura, dijo en voz baja mientras atendía a un cliente. Tragué saliva. ¿Y si te dijera que no quiero morir aquí dentro? Solté casi en un susurro. Ella aspiró el humo del cigarrillo y desvió la mirada. Si lo vas a intentar, hazlo bien. Aquella fue la única bendición que necesitaba. El salón era un hervidero. Los hombres bebían a gritos, la música ahogaba cualquier ruido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había esperado esta noche, la más concurrida de la semana, porque sabía que nadie echaría de menos a una mujer cansada escabulléndose por los pasillos. El momento había llegado. Caminé con calma hasta el corredor trasero. Las luces tenues hacían que las sombras danzaran en la pared. Mis manos temblaban cuando toqué el picaporte del sótano. Respiré hondo y empujé con suavidad. El olor a madera vieja y a mojo invadió mis fosas nasales. La puerta estaba abierta. Me agaché entre las cajas de bebida apiladas, tratando de no hacer ruido. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía un trueno en mis oídos. Afuera, las risas y las conversaciones sofocadas seguían ajenas a lo que yo hacía. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Avancé hasta la puerta de salida. El callejón oscuro me esperaba del otro lado. Sujeté el picaporte y recé en voz baja. Por favor, déjame salir de aquí. Cuando lo giré, un chirrido cortó el silencio. Mi cuerpo se congeló. Aguardé un instante, luego otro, pero nadie apareció. Era el momento decisivo. No había otra oportunidad. Salí a hurtadillas, adentrándome rápidamente en la penumbra de los callejones. El gélido viento impactó contra mi rostro, trayendo consigo un aroma distinto. Por primera vez en 15 años, sentía el aire de la calle, desprovisto del agobio de aquel sitio. Sin embargo, aún no era libre. Necesitaba seguir avanzando antes de que notaran mi ausencia. Deambulé sin rumbo fijo, mis pies descalzos sintiendo la frialdad de la tierra. Cada sombra se antojaba una amenaza latente, y cualquier ruido repentino aceleraba los latidos de mi corazón. A pesar de ello, perseveré, dando un paso a la vez, hasta que divisé una figura familiar en la esquina. Arturo. Me aguardaba allí, examinándome de arriba abajo como si le costara creerlo. «Catarina, lo lograste», exclamó. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, un llanto incontenible brotando con fuerza. Él se agachó a mi lado, sujetando mis hombros con firmeza. «Tenemos que irnos de aquí antes de que alguien se dé cuenta», me apremió. Solo asentí, porque por primera vez en 15 años era dueña de mis propios pasos. «Ya encontré una manera para que salgamos de la ciudad», susurró, ayudándome a ponerme de pie. Mi cuerpo temblaba, pero no de temor, sino de puro alivio. «Hay un camionero de confianza que nos llevará lejos de aquí y después veremos cómo seguir». Mis manos se aferraron con fuerza a sus brazos. «¿De verdad estás haciendo esto por mí?», pregunté incrédula. Él esbozó una leve sonrisa. «Lo hago porque alguien tiene que romper esta cadena». El camión se sacudía en el camino de tierra, levantando nubes de polvo mientras nos alejábamos de aquella ciudad. El conductor, un hombre taciturno de rostro cansado, conducía sin prisa, como si el tiempo no tuviera importancia. De vez en cuando me dirigía una mirada furtiva, pero sin pronunciar palabra. Sabía que necesitaba silencio después de 15 años de encierro en aquel infierno. Aún no podía creer que era libre.
La noche era oscura, iluminada únicamente por las estrellas que adornaban el cielo abierto. Apoyé la cabeza en la madera dura de la carrocería, sintiendo el viento frío azotar mi rostro. Mis ojos ardían por tanto llorar, pero esta vez era diferente. No lloraba por tristeza ni por dolor, sino por un profundo alivio. Era el miedo y el peso de una vida entera escurriéndose por mis ojos. Ignoraba a dónde me dirigía, pero sabía que era lejos. Arturo me había hablado de un lugar seguro, una hacienda donde podría empezar de nuevo. Una amiga de su familia vivía allí, gente buena y acogedora que no hacía preguntas. Catarina, solo te darán un lugar para quedarte, me aseguró. Anhelaba creerle, pero el temor a que todo se desmoronara aún me atormentaba. ¿Aún sabría cómo vivir fuera de una prisión? Las horas transcurrieron lentamente, y cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, me di cuenta de que me encontraba cada vez más lejos de aquel pasado. Arturo me tendió un pedazo de pan y una botella de agua. «Necesitas comer algo», me dijo con una media sonrisa. Tomé la comida, pero mi estómago aún estaba revuelto. «Gracias», murmuré. Apenas recordaba la última vez que alguien se había preocupado por mí. Cuando finalmente llegamos a la hacienda, el aroma de hierba fresca inundó mis fosas nasales. Era un lugar sencillo, pero acogedor. La dueña de la casa, una mujer de cabello canoso y mirada bondadosa, abrió los brazos al vernos. «¿Así que tú eres Catarina?», preguntó con una sonrisa. Mi cuerpo se relajó un poco. Tal vez realmente podría comenzar de nuevo allí. Los primeros días fueron difíciles. Despertaba sobresaltada, creyendo que aún estaba presa. El silencio de la hacienda me asustaba más que el bullicio del cabaret, pero poco a poco fui acostumbrándome. Empecé a ayudar en la cocina, cuidar de los animales, sentir el sol en la cara sin temor. Por primera vez en muchos años, tenía una rutina diaria que no representaba un suplicio, aunque aún sentía un vacío. En lo más profundo, sabía perfectamente de qué se trataba. Siempre lo supe. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, observé el reflejo del agua y susurré su nombre. «Isabela». Arturo se acercó cautelosamente. «Sigues queriendo encontrarla, ¿verdad?», asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Ella es mi hija, Arturo. Necesito saber si está bien». En ese instante, comprendí que mi historia aún no había llegado a su fin. Los años transcurrieron y poco a poco volví a aprender a vivir. Al principio, cada día era una lucha contra los fantasmas del pasado. El silencio de la hacienda me asfixiaba, como si en cualquier momento fuera a escuchar los gritos, la música estridente, las risas fingidas de Duaré. Pero con el tiempo, fui aprendiendo a respirar de nuevo. Ya no era Catarina del cabaret, simplemente era Catarina. Trabajé arduamente en esa tierra, coseché café, cultivé legumbres, aprendí a cuidar de los animales. Por primera vez, mis manos eran útiles para algo que no implicaba dolor. Arturo se quedó conmigo un tiempo, luego partió en busca de una nueva vida en otro lugar, pero nunca dejó de enviarme noticias. Fue él quien prometió que, de alguna manera, algún día encontraríamos a Isabela. Los años pasaron, 25 años para ser exactos. El cabello se tornó gris, las arrugas aparecieron, pero la añoranza permaneció intacta. La vida me brindó tranquilidad, pero nunca me arrebató el anhelo de reencontrarme con mi hija. No sabía dónde estaba ni en quién se había convertido, pero cada noche miraba al cielo y le rogaba a Dios que hubiera sido feliz, que hubiera tenido la vida que yo nunca pude darle. Fue Arturo quien trajo la noticia una tarde cualquiera. Llegó con un papel arrugado en las manos, el rostro envejecido pero con la misma chispa de esperanza en los ojos. «La encontré, Catarina». Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron al tomar el papel. Allí, escrito a mano, estaban su nombre y dirección.
Mi hija existía y ahora sabía dónde buscarla. El camino hasta allí fue largo. Mi cuerpo ya no era joven, pero mi corazón latía como el de una niña asustada. Al llegar, mis piernas flaquearon. Era una casa sencilla, pero bien cuidada. En el jardín, una joven conversaba con un niño. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era ella, Isabela, ya crecida, con una familia. No sabía si debía acercarme. Mis dedos apretaban la tela del vestido desgastado. El miedo me paralizaba. ¿Y si no quería verme? ¿Y si me miraba como a una extraña? Pero necesitaba intentarlo. Caminé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando me acerqué, ella levantó la vista. El tiempo se detuvo. ¿Donna?, preguntó confundida. Sonreí con la voz temblorosa. Mi nombre es Catarina. La garganta se me cerró. Hace 25 años yo te puse el nombre de Isabela. Sus ojos se iluminaron y en ese instante supe que había comprendido. Mi niña, mi hija. El tiempo nos había arrebatado mucho, pero no había borrado el vínculo que nos unía. Mis rodillas cedieron y, antes de tocar el suelo, sentí sus brazos rodeándome. El llanto brotó con fuerza, sin palabras, solo sentimiento. Después de 25 años, mi mente estaba completa. Mis dedos temblaban al tocar su rostro. Cada rasgo era familiar, como si mi corazón supiera exactamente quién era, incluso después de tanto tiempo. Isabela sollozaba, sujetando mi mano con fuerza. Siempre tuve la sensación de que alguien me aguardaba, como si en mis sueños ella estuviera presente. Mis ojos se cerraron, dando paso a las lágrimas que brotaron sin freno. El destino no nos había distanciado, solo nos había reservado para el momento preciso. Permanecimos abrazadas hasta que la niña a su lado se movió con curiosidad. Isabela enjugó su rostro y miró a la pequeña. Mamá, ¿quién es ella? Mi corazón dio un vuelco. Era mi nieta. Sin pensarlo, sonreí entre lágrimas. Mi amor, ella es mi madre. Isabela tomó mi mano y dijo: Ahora, mamá, jamás te soltaré. La vida me arrebató tanto, me hizo sangrar, perderlo todo, pero me concedió este instante, y eso era suficiente. El pasado no se podía borrar, pero el futuro aún nos pertenecía. Lentamente alcé la mano y acaricié su rostro. Mi niña, susurré entre sollozos, nunca tuviste que pedirlo. Y ahí, bajo el cielo que tantas veces contemplé en soledad, supe que por fin había encontrado mi hogar. Los días posteriores al reencuentro fueron un torbellino de emociones. Sentía que había vuelto a vivir luego de pasar media existencia simplemente subsistiendo. Isabela me acogió en su casa sin dudarlo. Al principio, aún sentía temor, miedo de no encajar, de que, tras la emoción del reencuentro, ella se diera cuenta de que ya no tenía un lugar en su vida. Pero ese miedo pronto se disipó. Isabela no permitió que me sintiera como una extraña. Me presentó a su esposo, un hombre de mirada apacible y palabras amables, y a mi nieta, Mariana, una niña llena de vida y curiosidad. El primer día se acercó a mí sosteniendo un dibujo que había hecho. Lo hice para ti, abuela Catarina. Su voz me conmovió hasta lo más profundo. Jamás imaginé que algún día me llamarían abuela. Arturo seguía cerca. No quiso quedarse en la ciudad, pero de vez en cuando aparecía trayendo café y pastel casero, siempre diciendo que estaba de paso. Sabía que no se iría de verdad. Su vida y la mía se habían entrelazado de tal manera que era imposible cortar ese vínculo. Finalmente lo lograste, me dijo un día, sentándose a mi lado en el porche. Sonreí. Sí, pero no lo habría conseguido sin ti. Los años transcurrieron y fui encontrando mi lugar allí. Ayudaba a Isabela con la casa, cuidaba de Mariana cuando empezó a ir a la escuela. Al principio, mi hija quería compensar el tiempo perdido. Llévame a pasear, cuéntame historias de la infancia que no viví. Intentaba involucrarme en todos los momentos que se había perdido. No podemos cambiar el pasado, mamá,
me dijo un día, tomando mi mano, pero aún podemos disfrutar el presente. Y eso fue lo que hice. Aprendí a peinar a mi nieta, a coserle vestiditos para sus muñecas. Pasaba noches sentada en el porche contándole historias que viví y otras que inventaba. Isabela me escuchaba con atención, como si quisiera grabar cada detalle. El tiempo ya no era mi enemigo, ahora era mi regalo. Pero la vida siempre cobra su precio. Mi cuerpo ya no era el mismo. Los años de sufrimiento habían dejado sus marcas. Los médicos decían que necesitaba descansar más, que mi salud ya no era tan fuerte como antes. Pero, ¿cómo descansar cuando tenía tanto por vivir? Si Dios me dio esta oportunidad, no la voy a desperdiciar. Decía siempre que alguien intentaba hacerme parar. Aún tenía mucho amor para dar. Isabela insistió en que me mudara con ella, pero sabía que necesitaba mi propio espacio. No quería ser una carga. Anhelaba tener la facultad de decidir, así que me conseguí una vivienda modesta, ubicada a una distancia prudente para poder visitar a mi hija y nieta a diario. En ese hogar, coloqué fotografías de instantes que atesoro en mi corazón, aunque la única imagen que conservaba de Isabela cuando era bebé residía en mi memoria. Un tesoro que nadie podría arrebatarme. Artur comenzó a frecuentar mi casa con mayor asiduidad. Me brindaba su ayuda para reparar desperfectos, me traía frutas frescas del mercado y se encargaba de arreglar la cerca cuando era necesario. Un día, mientras trabajaba en el huerto, me dirigió una mirada y esbozó una sonrisa discreta. «Hemos superado tantas adversidades, ¿verdad?», exclamé mientras me secaba las manos en el delantal. «Así es, hemos pasado por mucho, pero aquí estamos, y eso ya es un milagro suficiente», respondió. Mi nieta crecía a pasos agigantados, y cada día a su lado era un obsequio invaluable. En una ocasión, mientras me cepillaba el cabello, me interrogó: «Abuela, ¿tuviste una madre?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, mi amor, sí la tuve», respondí. Ella frunció el ceño, pensativa, y me preguntó: «¿Y ella te cepillaba el cabello de esta manera?». Sonreí con los ojos humedecidos y le dije: «No, mi niña, pero ahora te tengo a ti». En ese instante comprendí que mi pasado ya no me definía. Hoy, sentada en el porche de mi pequeña casa, mientras contemplo el ocaso en el horizonte, reflexiono sobre una vida que no ha sido fácil, pero que ha valido la pena vivir. Ya no soy aquella niña atemorizada que fue despojada de su hogar. Ahora soy Catarina, madre, abuela, mujer y, sobre todo, soy libre. La vida me arrebató mucho, pero me devolvió todo lo que me pertenecía por derecho. Jamás podré borrar el pasado, pero hoy puedo afirmar que ya no me atormenta. Mariana corretea por el patio, Isabela me dedica una sonrisa y Artur se acomoda el sombrero antes de ofrecerme una taza de café. La felicidad no llegó cuando yo lo deseaba, sino cuando más la necesitaba, y al final eso fue suficiente. Los años transcurrieron y hoy, con mis cabellos completamente blancos y mi piel surcada por el tiempo, miro hacia atrás sin arrepentimientos. El dolor ya no pesa tanto, el pasado ya no me persigue como antes. He aprendido que la vida no nos da la opción de elegir las aflicciones que vamos a sobrellevar, pero sí nos brinda la oportunidad de decidir cómo vamos a seguir adelante. Isabela se ha convertido en una mujer fuerte y una madre amorosa. Mi nieta Mariana ya es una joven llena de sueños y con un brillo en los ojos que me recuerda a la niña que yo fui antes de que el mundo me arrebatara la inocencia. Al observarla, sé que el ciclo del sufrimiento ha sido interrumpido. Mi hija y mi nieta jamás tendrán que experimentar lo que yo viví. Esa es mi mayor victoria. Artur sigue cerca. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero me ha acompañado hasta aquí. Él sostiene que algunas personas son familia, no por la sangre, sino por el camino que eligen recorrer juntas, y eso es precisamente lo que nosotros hicimos.
¿Crees que habrías hecho algo diferente, Catarina? Me preguntó un día. Suspiré mientras sentía la brisa acariciar mi rostro. No lo sé, Artur, pero hice lo que pude, y hoy eso me basta. La vida no ha sido fácil conmigo, pero me ha enseñado el valor de la resiliencia. Fui una niña asustada, una mujer aprisionada y una madre destrozada, pero hoy soy una abuela amorosa, una mujer libre y un alma en paz. No siempre se gana de la manera que uno sueña, pero se vence. A veces, el simple hecho de estar vivo y tener amor a nuestro alrededor ya es una gran victoria. Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces que algún día estaría rodeada de mi familia, sintiendo esta serenidad, jamás lo habría creído. El aroma del café recién hecho, mezclado con las risas de mis seres queridos, nunca habría creído que la vida tenía sus propios designios y que, incluso tras un día de soledad, es necesario aferrarse, porque la vida no se detiene, el tiempo sigue su curso, llevándose lo que debe y trayendo consigo lo necesario. Por lo tanto, si atraviesas un periodo complicado, mantente firme, resiste un día más, porque más adelante podría aguardarte un futuro hermoso. Ahora, contemplando este cielo azul, siento que he cumplido mi propósito. Mi trayectoria vital estuvo signada por el sufrimiento, pero también por el afecto, la valentía y el renacimiento. Y eso es lo que deseo que te lleves contigo, que por muy oscura que sea la noche, el sol siempre retorna para iluminar. Si este relato te conmovió, cuéntame en la sección de comentarios qué harías en mi situación. ¿Consideras que tomé las decisiones correctas? Me interesa conocer tu punto de vista. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, pues aún quedan muchas historias por compartir. La existencia humana está compuesta de batallas, pero también de nuevos comienzos. Agradezco que me hayas escuchado hasta este momento. Si esta narración tocó tu corazón, compártela con alguien. Quizás pueda brindar aliento a quien lo necesite para seguir adelante, porque al final todos anhelamos lo mismo, vivir con dignidad y amor. Recuerda siempre que, sin importar lo que la vida te haya arrebatado, siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. Yo soy la prueba de ello. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo desenlace para tu propia historia.